Hasta el día de hoy hemos visto la gracia común, donde hablábamos de cómo Dios se manifiesta en incrédulos y en escogidos, en elegidos, y a esto se le conoce como la gracia común de Dios, cómo el Señor vela por las necesidades básicas de uno y de otro grupo, y veíamos su bondad y su generosidad para con todos los seres humanos. Pero también vimos 8 días atrás la elección. Pero hablando en el tema de la elección, quedó algo pendiente para ver el día de hoy, que es precisamente la doctrina de la reprobación. 8 días atrás vimos acerca de la elección. Y cuando entendemos la elección como la decisión soberana de Dios de que algunas personas sean salvas, hay necesariamente entonces otro aspecto de esa decisión. Así como el Señor desea que algunas personas sean salvas, también existe la decisión soberana de Dios de pasar por alto a otros y no salvarlos. Esa es la médula de la doctrina de la reprobación. Leamos la definición. La reprobación es la decisión soberana de Dios desde antes de la creación de pasar por alto a algunas personas, decidiendo no salvarlas y castigarlos por sus pecados y de esa manera manifestar su justicia. Antes de entrar en este tema de lleno, hay que hacer una salvedad con esta doctrina que vamos a ver hoy. Y es que, aunque es una doctrina muy dura y difícil de asimilar, la aceptamos como verdadera. ¿Por qué razón? Porque la escritura la enseña. Vamos a ver hoy cómo varios pasajes de las escrituras, y no es uno ni dos, o sea, son varios los pasajes, es nutrida el respaldo escritural acerca de esta verdad de la reprobación. Y por esa razón, como seminario teológico, no podemos evitar hablar de esto y tenemos que exponerlo. Como decía el consejo que nos daba Calvino la semana pasada en la clase anterior, nosotros no podemos ocultar temas teológicos que trata la escritura. Y este, aunque es muy duro y aunque es difícil de asimilar, lo aceptamos como verdadero. En muchos sentidos, la doctrina de la condenación es la más difícil de todas las enseñanzas de las escrituras, para pensar en ella y aceptarla, porque tiene que ver con consecuencias tan horribles y eternas para los seres humanos creados a la imagen de Dios. El amor que Dios nos da por nuestros semejantes y el amor que Él nos manda tener hacia nuestro prójimo nos lleva a rechazar de tajo esta doctrina. Y está bien que nosotros nos sintamos de esta forma y que pensemos en ella así. Es algo en lo que no quisiéramos creer y no creeríamos, pero la escritura lo enseña claramente y por eso tenemos que abordarlo al día de hoy. Vamos a iniciar con dos textos. La doctrina de la reprobación para los que se están conectando hasta este momento. Judas capítulo 1, el único capítulo que tiene Judas, el verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos. Aquí nosotros podemos darnos cuenta de los que habían sido destinados desde antes para esta condenación. Romanos 9, del 17 al 22 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y el verso 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? El capítulo 9 de Romanos es uno de los capítulos más fuertes y de mayor evidencia para este tema de la reprobación. También Pedro hace su cuota, su aporte a este tema, diciendo de la siguiente manera. Pedro dice que los que rechazan el Evangelio tienen estas características. Primera de Pedro 2:8, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, o sea, destinados a ser desobedientes. Jesús también alaba a Dios por ocultar el conocimiento de la salvación de algunos y por revelarlo a otros. Esto lo vimos hace 15 días en la iglesia. Sería muy bueno
que ustedes pudiesen ver ese sermón, un sermón que se llama Oídos Sordos, acerca de Mateo capítulo 11, el final de Mateo capítulo 11. Sería maravilloso que pudiesen ver ese sermón y donde el Señor hace una doxología maravillosa, dándole gloria al Padre, porque Él encubrió el Evangelio de aquellos que se creen sabios y aquellos que se creen fuertes. Y se los había revelado a los niños, dice el Señor Jesús. Y esto nos deja ver cómo hay un grupo de personas que van a comprender el Evangelio y lo van a abrazar, y otros sencillamente que no, al no comprenderlo, al no creerlo, al no depositar su fe en él, lo van a rechazar. Mateo 11, del 25 al 26 dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Cuáles cosas? Las que viene hablando el Señor. Las que viene hablando el Señor. Sería maravilloso que se pudieran ver ese sermón como una ayuda a este tema. El hecho de la eterna condenación de algunos mostrará la justicia de Dios y también redundará en gloria suya. Aún en la reprobación, la gloria se la lleva el Señor. Romanos 22, en Nueva Versión Internacional, dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. Anteriormente la leí en la Reina Valera, ahora la estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. El hecho de tal castigo de los destinados a la destrucción sirve para mostrar la grandeza de la misericordia de Dios hacia nosotros. Miren, nuestra salvación no sería tan grande si otras personas no se condenaran. Si todo el mundo se salvara, la gente tal vez no entendería lo grande, preciosa y indigna que es la salvación para nosotros los escogidos. Romanos 9:23 dice, que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. El hecho de que nosotros veamos que hay personas que no han sido elegidas para salvación, sino que han sido reservadas para la ira de Dios, nos hacen ver en contexto el destino de todos los seres humanos. Es que, mis hermanos, el destino de todos los seres humanos no es la salvación, todo lo contrario. El destino de todos los seres humanos es la condenación. No hay bueno ni aun uno. Todos se han desviado, a una se han perdido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos los seres humanos merecemos la condenación eterna. Y es el Señor el que interviene y generando un plan de salvación, elige a algunas personas para redención, para vida eterna. A eso es a lo que se le llama esta gloria. Y nosotros deberíamos de verdad sentirnos maravillados y completamente agradecidos por ser el objeto de su misericordia, porque otras personas no lo serán y se perderán eternamente. La reprobación entonces no se ve como algo que cause gozo a Dios. Ezequiel 33:11 dice, diles, hablándole el Señor al profeta, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? La causa entonces de la reprobación se atribuye siempre a las personas y no a Dios. Juan 3, 18 al 19. Ahora, ¿esto qué significa? Que la causa de la reprobación, de la reprobación se atribuye siempre a las personas y no a Dios. Estamos hablando de que las personas, usando de su decisión, de su responsabilidad, irán en contra de Dios. Juan 3, del 18 al 19 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Las escrituras entonces nos muestran que Dios es el origen de la elección y el hombre es la causa de la reprobación. Eso no lo olvidemos nunca. Dios es el origen de la elección, mas el hombre es la causa de la reprobación. Porque Dios reprueba a los seres humanos, porque reprueba sus obras, reprueba su mal comportamiento. La base de la elección es la gracia de Dios, mas la base de la reprobación es la justicia de Dios. Dios le da al hombre lo que merece. Yo en alguna clase les hablé de una frase, un trabalengua, se podría decir, que traería recordación a tres palabras que son muy importantes de entenderlas a la hora de hablar de la elección y de la salvación del Señor. Y esas tres palabras son gracia, justicia y misericordia. Ahora, me gustaría recordárselas en este orden: justicia, misericordia y gracia. Justicia es que Dios me da lo que merezco. Misericordia es que Dios no me da lo que merezco. Y gracia es que Dios me da lo que no merezco. Dios me da lo que no merezco. Cuando hablamos de la reprobación, estamos hablando de que actúa la justicia de Dios. ¿El hombre merece condenación porque sus obras han sido malas? Sí. Y algunos que han sido reprobados por Dios, sencillamente verán esa faceta de Dios, ese atributo de Dios, su justicia. Ahora, aquellas personas que hemos sido elegidos por gracia, que el Señor en su infinito amor ha decidido escoger a algunos, no nos da lo que merecemos, es decir, su misericordia nos alcanzó y no nos juzgará con justicia, sino que por gracia nos escoge y no nos da lo que merecemos. Ese es como el meollo del asunto. Nosotros vamos a ver en el día del juicio final, por un lado, justicia, todas las personas que han pecado igual que nosotros, pero por no haber depositado su confianza en el Señor Jesús, sencillamente no van a alcanzar la gracia. ¿Por qué? Porque no fueron elegidas para eso. Pero serán condenadas, no porque sí, porque Dios las quiso condenar, no, esas personas, sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron. Porque aún Dios ha puesto un testimonio interno en las personas que se llama la conciencia. Muchas personas saben que sus actos son malos y que traerá consecuencias eternas para su vida, y aún así siguen cometiendo barbaridades y siguen cometiendo pecados sin ningún reparo. Ahora, el Señor a los escogidos los alcanzó con su misericordia, en principio, porque no les da lo que merece. ¿Qué merecemos nosotros? Justicia. Y en lugar de ello nos da la gracia de Dios, nos da lo que no merecemos, que es salvación. Pablo mismo expresaba tristeza cuando pensaba en la muerte de los judíos incrédulos. Romanos 9, del 1 al 3 dice: verdad os digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Este martes teníamos clases de licenciatura en teología y hablábamos sobre cuando un creyente ama a sus hermanos en Cristo, pero también hablábamos de cómo un creyente debería amar a los incrédulos. Y ese pasaje es un pasaje maravilloso para hablar de ese tema. Nuestro amor hacia los incrédulos debe ser un amor que apunte a que esas personas escuchen el Evangelio. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Y solamente predicando el Evangelio es que sabremos qué personas correrán a esa palabra, evidenciando que son elegidos, y que otras personas sencillamente rechazarán de tajo las palabras que les digamos. Pero nosotros tenemos que tener la actitud de un Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Nosotros tenemos que hacer lo que sea para alcanzar a los perdidos, predicándoles el Evangelio, obviamente, y ese va a ser el tema que siga después de la reprobación, que lo voy a dar de manera inmediata.
porque ahorita tan pronto termine la parte de la reprobación, quiero tener un tiempo de preguntas con ustedes y que ustedes me cuenten qué ven acerca de este tema o qué interrogantes tienen. Y de una vez nos vamos a meter a esta palabra a este tema maravilloso sobre el evangelismo y lo que significa expresar el plan de Dios de salvación para que algunos accedan a él. Pero volviendo a la reprobación, si Dios no se goza entonces en la destrucción del impío, ¿por qué no entonces no salva a todos los hombres? Es una pregunta que me han hecho recurrentemente. Si Dios no se goza en la destrucción del impío, ¿por qué no salvar entonces a todos los hombres? Porque su justicia resalta su gloria. Romanos 9, 22 al 24 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los de los judíos, sino también de los gentiles? Entonces, el mismo apóstol Pablo hace una pregunta retórica, pues él lo que está diciendo es, lo hace para su gloria, lo hace para su gloria. Pero entonces, ¿cuál podría ser la aplicación práctica de la doctrina de la elección ya viendo sus dos caras? Ya vimos a los elegidos para salvación y ahora hemos visto a aquellas personas que serán reprobadas por el Señor. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué en definitiva Dios habrá decidido salvarme? Soy cristiano porque Dios en la eternidad pasada decidió derramar su amor sobre mí. Esto nunca se ha tratado de mí, se ha tratado de Dios. Esto no se trata de que yo tuve un interés por el Señor, en que yo siempre he amado al Señor. No, nuestro siempre no es igual al siempre de Dios. Nuestro siempre es desde que nacimos. El siempre de Dios es desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros no desde siempre habríamos querido buscar a Dios desde que nacemos. Así es que es el caso de alguna persona, porque la mayoría de personas es en algún momento de su vida que se inquietó por Dios a buscarlo, pero esa inquietud vino de que el Señor le dio vida. Y por eso escuchó la palabra, abrazó el mensaje y corrió a Cristo. Soy cristiano porque Dios en la eternidad pasada decidió derramar su amor sobre mí. Pero ¿por qué decidió hacerlo? No por algo bueno que hubiera en nosotros mismos, fue por el puro afecto de su voluntad, sino simplemente porque quiso amarme a mí, porque así le plació. Pensar de esta manera nos ayuda a ser humildes delante de Dios. Nadie puede jactarse, nadie puede levantarse y jactarse en su presencia y decir, es que hubo algo bueno en mí, hubo algo maravilloso en mí, hubo algo loable en mí que otro no tuvo y que yo sí tuve. No, nadie puede decir eso. Nos permite darnos cuenta que no tenemos ningún derecho a la gracia divina. Hay gente que se levanta y dice, no, es que el Señor debió haber salvado a todos. Miren, lo que es la gracia y la misericordia no son obligatorias, son un regalo. Y es el Señor el que decide a quién se las da. Si amarramos a Dios a que está obligado a que salve a todos, a que derrame su gracia sobre todo el mundo, la gracia ya no sería gracia. La gracia no sería un regalo, ya sería algo obligatorio y la gracia dejaría de ser en esencia lo que es un regalo generoso de Dios. Nuestra salvación se debe solo y totalmente a la gracia de nuestro Señor. Nuestra única y apropiada respuesta es darle a Él eterna alabanza.